Por otro lado, yo siempre tengo que defender a Santiago Riverón. ¿Tú lo defiendes? Sí. Si Santiago Riverón en Dajabón nos dice, en 4 días lo sacamos, migración no aparece. Entonces ahora él está denunciando que Conani quiere hacer una casa de acogida de niños haitianos en Dajabón. Te van a mandar los muchachitos de Haití y entonces si Conani tiene la casa de acogida, ese niño está solo, entonces lo asumimos ahí y ese muchacho se queda para siempre. Entonces no, Conani está para los niños dominicanos y no da abasto para los niños dominicanos. Yo quisiera pensar que es una exageración porque la línea del presidente no es esa. Pero aquí hay funcionarios que actúan de espaldas a las líneas gubernamentales, Ramón que tienen su propia agenda. Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Como siempre, agradecidos que nos permitan entrar a vuestros hogares por Telesistema Canal 11 o el canal de YouTube Telematutino 11 RN. Feliz miércoles. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón. Buenos días. Buenos días, República Dominicana. Comienza este miércoles, mitad de semana, y comienza Telematutino 11. Qué bueno que estén con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos informándoles por Telesistema y vamos, como siempre, a hacer un resumen rápido de algunos temas de lo que están en la prensa en el día de hoy y que generan preocupación. Algunos, debate, otros. Hoy tenemos como invitado al ingeniero César Fernández, quien es secretario de Propaganda de Fuerza del Pueblo y miembro de la dirección política. Vamos a ver qué nos trae. Y en una segunda participación, el señor Jorge Mijares, quien es CEO de Caribbean Surf Connection. Vienen a hacer un importante anuncio, así que les invitamos a que nos acompañen esta mañana en Telematutino 11. Bienvenidos. Señores, a casi 2 meses de la tragedia del Jet Set, que se cumple ahora el día 8, 60 días, hoy el periódico Listín Diario informa que hay 65 ya entre querellas y denuncias que han sido sometidas a las autoridades, cuando me refiero a autoridades del Ministerio Público. Pero en la información, yo no sé si tuviste, Jacqueline, llama la atención que dice que han sido entrevistados familiares y sobrevivientes. Tú dices, ¿y para qué familiares? Yo entiendo el sobreviviente, porque el sobreviviente te puede dar una idea de qué fue lo último que él sintió. O que vio. Porque el familiar, no, el familiar lo que tuvo la carga de esperar horas a ver cuando apareció el cadáver o si apareció vivo o murió después, pero realmente los responsables, el gerente, el dueño, es decir, eso no han sido llamados a ser, no decimos ni siquiera interrogados, sino una conversación, un cafecito para intercambiar opiniones. Un interrogatorio, yo te corrijo, yo te voy a decir, Ramón, hay 65 denuncias y demandas, y yo encuentro que son pocas. Sí. Hay 236 víctimas mortales que perdieron la vida y 180 lesionados. Y si tú sumas 236 más 180, tú que eres mejor en matemática, ¿cuánto te da eso? Casi 400. Que era el número de personas que estaba ahí. Pero multiplícalo por la cantidad de afectados de cada uno de esa persona. 400 por 4. Mínimo. Directos. De familiares directos. Que de una forma u otra son hoy víctimas de lo que ocurrió. Porque yo te voy a decir, ahí tienen, la prensa está llena de testimonios, de casos, de todavía personas que están hospitalizadas y que demandan una gran cantidad de recursos. Y esa persona, mira, ni va a trabajar por ahora. La familia ya muchas veces no tiene con qué pagarle su tratamiento. El seguro ya se agotó. Entonces, no es solamente la persona afectada ahí, sino que hay varios. Por una hay 4 o 5 afectados por cada persona. El caso de muchachos de una familia que murió el padre y la madre y eran 3 niños y los tienen que dividir, los han tenido que dividir porque ¿cómo tú asumes 3 niños cuando a lo mejor tú tienes 3 o 4? O tú eres una abuela ya cansada, un abuelo cansado. ¿Cómo tú? Es decir, óyeme, los periódicos se están notiendo, yo felicito a los periódicos que mantienen vivo el tema con los
testimonios. Por ejemplo, tú me mostraste una foto de una persona con la pierna destrozada. Mírala, aquí está. Vamos a enfocarlo, vamos a ver. Sí, con la pierna destrozada, que probablemente no va a volver a caminar y que sencillamente ya se agotó. Entonces tiene que ponerle un producto que está conectado a su vez a una máquina, entonces el medicamento ya no tiene cobertura por el seguro. Y entonces, ¿quién responde por ella? ¿Quién responde por esa persona? Porque el gobierno ha hablado de unos planes de ayuda, pero en lo que eso llega... Y yo te voy a decir, el gobierno ha ayudado, pero ¿y la persona responsable? ¿Por qué no vaya ayuda, Ramón? Sí, porque aún los 30,000 pesos que va del gobierno, eso tampoco da para un tratamiento médico de esa naturaleza. Porque el que fue aplastado requiere, por ejemplo, de una rehabilitación. Y en algunos casos, como esa, de acuerdo a la foto, como que le quedó la pierna, parecería que va a ser muy difícil que va a volver a caminar por medios propios. Bueno, y ya tú sabes, la producción se para, los ingresos se paran, también el que deja de trabajar para ir a cuidar a un pariente que tuvo una lesión, también no produce, Ramón. No todo el mundo tiene una situación económica tan holgada como que le permita hacer este tipo de entrega, o vamos a decir de sacrificio, vamos a ponerlo de esa forma. Pero ahí también, Ramón, se está hablando, y qué bueno que se habla, ¿verdad?, de que ellos se consideran en homicidio involuntario por negligencia, conforme el artículo, dicen los abogados, no lo digo yo, 319 del Código Penal Dominicano. El Estado Dominicano y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que no ha dicho esta boca es mía, fallaron gravemente en el deber constitucional legal para garantizar la seguridad a los ciudadanos de lugares donde son muy concurridos. Pero Entonces, no solamente... Algunos dirán, Ramón, porque dicen, ay, pero en el pasado no lo hacían. Bueno, oye, tú no puedes hablar por el que... Si aquí está otra persona haciendo el programa, tú no puedes decir, porque Jacqueline es la persona que está ahí en ese momento. Es decir, el ayuntamiento, este ayuntamiento, tiene responsabilidad. Pero yo pienso que también es responsabilidad del MIVET. También. Lo hubo en algún momento de Obras Públicas cuando se encargaba de las edificaciones, pero el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones también es responsable. Lo cierto es que hay 500 historias, 500 dramas, 500 vidas destruidas. Y parecería que nadie responde. Parecería que... Bueno, el Ministerio Público está haciendo su trabajo. Sabemos que es mucho trabajo, pero tiene que comenzar y que los casos comiencen, quizás no los 65 juntos, tampoco llegaron el mismo día los 65, pero que comience uno por uno. Y que vaya, no es que lo interrogue a todo, porque entonces esto se va a convertir en un desastre, pero sí uno por uno y que se le vaya dando respuesta también en ese orden, en el orden que llegaron a esos casos, donde se espera que haya justicia y que los actores responsables, por lo menos, óyeme, Ramón, nadie quiere que ocurriera eso, pero caramba, den la cara. Lo ideal, y yo te voy a decir, mira, yo no soy abogado. De repente la alcaldesa no sabía de eso, pero ¿y el responsable de esa área? Yo soy ella y lo voto, lo digo, mire, públicamente no hicimos el trabajo y hago mi culpa. Lo ideal sería, Jacqueline, que se hubieran reunido por grupos de afectados y que hubiera nada más 3 o 4 casos, 5, 10, porque mientras más casos hay, es más fácil evadir el resultado. No me digan. Sí, porque se supone que si hay 65 casos, hay 65 procesos. Bueno, pero se van conociendo uno por uno, o sea, no, tampoco eso puede ser, pero si se hizo de otra manera, bueno, eso no debería impedir a que se conozcan los casos. Si nuestra justicia fuera ágil, Jacqueline. Pero tú tienes abogados que son expertos en darle larga a los asuntos. Lo hemos visto con los casos de corrupción, que no se acaban. Llevan 4 y 5 años y no acaba de pronunciarse una sentencia en una primera instancia. ¿Qué será en este tipo de casos donde de un lado hay muchos abogados y hay mucho dinero? Vamos a ver, a mí
harán un informe y ese informe es un requisito, pero el hecho en sí de que fallecieron esas personas que murieron aplastadas, eso murieron aplastadas, no pueden decir que fue que un extraterrestre que vino y detonó una bomba ahí adentro y los mató. Entonces, pasando a otro tema, señores, ayer hablamos lo del aumento de las tarifas, las licencias de construcción y los permisos y el pago de las inspecciones, que ha sido realmente brutal. Una inspección costaba 5.500 pesos, independiente del monto del inmueble. Eso era una injusticia, porque una casa de 2 pisos, la de 200 metros cuadrados, pagaba lo mismo que una torre. Se supone que está bien, pero no un escalamiento de que de 5.500 se vaya a 30.000 pesos. El presidente Abinader en la semanal dijo que eso era para mejorar la inspección y la supervisión, pero uno se pregunta, ¿y hay que aumentar tanto las cosas? Ayer yo di el numerito, hice un numerito rápido de que una vivienda de 2 pisos, de 4 millones de pesos, que hoy es una vivienda de bajo costo, o todavía de más bajo costo, y eso pagaría alrededor de 26.000 pesos entre la licencia y las inspecciones, pero en un proyecto turístico pagaría millones de pesos. Una torre pagaría millones de pesos y todo eso es un dinero que finalmente no lo va a pagar el promotor. Ese dinero se suma al costo de la propiedad, que ya de por sí ha aumentado porque los insumos no han detenido su alza. Aunque tenemos una inflación de 3 y pico, el valor de la funda de cemento, de la varilla, de la pintura, etcétera. Yo necesito haber pintado recientemente. Pintar una habitación cuesta miles de pesos. Ramón, mira, el presidente parece que no está bien asesorado. Mira, él dice que los cambios en las tarifas del Ministerio de Vivienda y Edificaciones no afectarán el sector construcción ni los costos finales de la vivienda. Pero si tú gastas más, ¿cómo va a ser que no va a afectar? ¿Quién es que se va a sacrificar? ¿O es deducible de impuestos de qué? No. Entonces, dice, tenemos que supervisar mejor todas las infraestructuras y sencillamente se debe a eso. Se han aumentado tasas normales, no son normales. Hay algunos aumentos que van hasta un 800% con relación al 2016. Y que él dice que debe adaptarse a la realidad de hoy. Es posible que sí, que producto de lo que ha ocurrido recientemente, hay que ponerle más hincapié al tema de las inspecciones. Pero un sector que actualmente está deprimido, que está ralentizado, como dicen los economistas. En este caso está en recesión, porque tiene 7 meses cayendo. Entonces, quizás no es el momento para hacer un ajuste tan violento. Y habrá que ver caso por caso. Es verdad lo que tú dices. Una vivienda de 1 piso, de 2 pisos, una remodelación que vaya a ser inspeccionada, no puede pagar lo mismo que una torre. Pero tampoco decir que eso no va a afectar a nadie, porque ese dinero alguien lo tiene que pagar y alguien lo va a afectar. Además, y obviamente se le va a sumar al costo. Además, como plantea Coprovi, decisiones de esta naturaleza hay como que discutirla. Tú sentarte con los sectores que conocen el tema, los que van a pagar la tarifa. No de repente tú tiras, mire tanto, tipo la Junta Central Electoral, esto es lo que hay que pagar. De 1.000 a 2.500 pesos. Oye, parece exagerado. Parece exagerado. Mira, Ramón, el gobierno va a buscar dinero. No, ¿tú sabes qué es lo que va a pasar? Tú verás que el presidente va a echar para atrás. O van a bajar la mitad el aumento. Eso ya es costumbre en este gobierno, ¿eh? Decide una cosa y después echa hacia atrás, porque no la discuten, porque se hace sin consenso, sin evaluar. El gobierno se deja sorprender a veces en su buena fe. Sí. Pero nada, vamos a esperar a ver qué ocurre. Ese es el mismo caso, por ejemplo, de la cesantía, que nosotros hemos hablado muchísimo, y que recientemente nosotros tuvimos a Laura Peña Izquierdo de Copardón, y ella mencionó que ellos han hecho varias propuestas de no eliminar cesantía, sino, por ejemplo, vamos a ponerle un tope. Eso también lo dijo el ministro del Trabajo, pero parece que él es de la línea de que eso se mantenga igual, de que la cesantía se mantenga, aun cuando la ley de seguridad social, como implicaba mayores aportaciones o aportaciones que no había,
tenía que hacer el empleador para fines de la parte médica, para fines de la pensión, entonces se iba a compensar con un seguro laboral. Eso lo dice la ley, pero eso ha sido letra muerta. Y entonces, por más que se ha intentado negociar, hay una especie de muro, porque no se pretende ir hacia atrás. El trabajador que se beneficia de la cesantía hoy se va a beneficiar aunque haya un cambio en la ley. Es pensando de ahí en adelante para que haya incentivo para crear empleo, porque hoy en día no hay incentivo para crear empleo. No, tener una empresa, Ramón, por eso mucha gente se desencanta y son héroes realmente los que mantienen empresas. Y por eso se ocurren otras cosas ocultas que después vemos, pero ¿y por qué? Porque realmente es muy costoso, porque no es el salario que se paga. Es lo que viene detrás, es lo que cuesta la TCS, es lo que se paga de Infotep, es lo que es cesantía, es lo que son las vacaciones, el doble sueldo. Y si usted se pone a sumar todo eso, no es el valor nominal que tiene el salario, sino todo lo que implica el mismo. No, entonces cuando tú tienes un empleado que después de 20 años, él se quiere ir o consiguió otro empleo, entonces te empieza a trabajar a cámara lenta o te empieza a hacer una serie de cosas. Y para algunas empresas esa cesantía implica un tablazo. Pero se está trabajando en un proyecto del seguro de desempleo, pero ya de forma privada, que no sabemos cómo será esa aplicación, pero se está trabajando en ese proyecto. Pero aunque ellos lo presenten, tú tienes que modificar el código de trabajo. Y en eso nadie quiere asumir el costo político si lo tiene. Por otro lado, yo siempre tengo que defender a Santiago Riverón. ¿Tú lo defiendes? Sí. Si Santiago Riverón en Dajabón nos dice, en 4 días lo sacamos, migración no aparece. Él sacó unos niños de un parque, lo que los jaló por una camisa, eso, se rasgaron la vestidura. Pero no se puede permitir que gente duerma en un parque. Sí, pero no debió hablar. Aunque sea dominicano. Entonces ahora él está denunciando que Conani quiere hacer una casa de acogida de niños haitianos en Dajabón. Y yo estoy de acuerdo con lo que él dice, eso es equivalente a un campo de refugiados. Te van a mandar los muchachitos de Haití y entonces si Conani tiene la casa de acogida, ese niño está solo, entonces lo asumimos ahí y ese muchacho se queda para siempre. Entonces no, Conani está para los niños dominicanos y no da abasto para los niños dominicanos. Yo quisiera pensar que es una exageración de Santiago Riverón, porque la línea del presidente no es esa. Pero aquí hay funcionarios que actúan de espaldas a las líneas gubernamentales, Ramón, que tienen su propia agenda. Ramón, dice hoy el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, que 1 de cada 5 niños dominicanos sufre violencia. Para eso está Conani. Eso te voy a decir. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia debería ser, dice, que es el órgano rector del Sistema Nacional para la Protección de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en la República Dominicana. Entonces, ¿qué tareita tiene? Más importante. Es decir, no dan abasto para los niños dominicanos y pretenden hacer casa de acogida, que no es casa de acogida, es una casa de refugiados. Porque supone que aquí no hay niños haitianos. Pero no es que no vamos a tener centro de refugiados aquí. No, eso no se puede permitir. Entonces, eso es lo que pretendían los gobiernos demócratas. ¿Cuál es la diferencia entre una casa de acogida y un centro de refugiados? Es lo mismo. Yo estoy de acuerdo con Riverón, eso es lo mismo. Porque ese niño se te va a quedar ahí de manera sempiterna y ya se quedó en este país. Y además hay que mantenerlo. Y hay que darle educación. Entonces tú desatiendes. Pero vamos a esperar a ver lo que diga Conani, cuáles son sus argumentos, me gustaría escucharlo y vamos a ver. Pero a mí no me sorprende, porque te digo, aquí hay gente que el gobierno o el presidente tiene una agenda y ellos tienen su agenda paralela. Usted tiene alcalde como Riverón, pero usted tiene un director que se negó a que entraran a deportar sus empleados haitianos. Y usted tiene alcalde involucrado en el tráfico. Gente que tienen agenda paralela. Claro. Y nada pasa. Finalmente, señores, hoy comienza otra historia, otro tablazo
en la guerra comercial de Donald Trump. En vez de 25, 50% a las importaciones de acero y aluminio de todo el mundo a los Estados Unidos, ellos excluyeron a la Gran Bretaña. Es un duro tablazo para México, para Brasil, que son países exportadores a Estados Unidos. Pero lo grave de todo eso es que eso no va a crear empleo, porque hoy en día una acería, lo que te trabaja es con robots. La mano de obra es muy poca. Pero además los costos en Estados Unidos son muy altos, eso es lo que se va a reflejar es en el aumento de todos los productos que utilizan acero y aluminio, que son todos, ¿no? Un vehículo es básicamente plástico y acero, y en fin, hay una cantidad de bienes que son de aluminio o son de acero o combinaciones de ambas. ¿Cuál será el objetivo, Ramón, de eso? El objetivo es que renazca la manufactura y la industria en Estados Unidos y disminuir el déficit comercial. Y no va a lograr ninguno de los dos. Dicen las mentes más pensantes en Estados Unidos, los economistas más brillantes y los premios Nobel dicen que eso no funciona. El tiempo lo dirá. Nos vamos a comercial, no se pierdan la entrevista con el ingeniero César Fernández, quien es secretario de propaganda. Ya no me equivoqué, porque siempre decía de otra área, y también miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo.